Desde la aparición de gestión el 25 de septiembre de 1990, las crisis económicas y financieras han surgido en diferentes regiones del mundo y con diferentes magnitudes. Desde Asia hasta Latinoamérica, pasando por las más recientes de Estados Unidos y Europa, las turbulencias en el mundo económico han ocupado miles de páginas en el diario. Pero ¿cómo afectaron estas crisis al Perú? En 1994, la crisis económica de México significó un retiro de fondos estimados en 6% del PBI azteca de ese entonces, tras la devaluación del peso mexicano que espantó a los inversores. Uno no pensaba en esos momentos que algo que sucediera en sitios tan lejanos podrían afectarnos. Pero si uno piensa bien de dónde venía el crédito, que es el aceite de la economía, venía de préstamos del exterior a los bancos. Cuando sucedió la crisis rusa y la crisis asiática, se cortaron estas líneas y se cortó el crédito y la economía empezó a caerse. En 1997, ante el masivo retiro de capitales, Tailandia tuvo que devaluar su moneda y abandonar el sistema de tipo de cambio fijo, situación que significó un detonante para las demás economías del sudeste asiático. Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur sufrieron un golpe a su crecimiento, y su impacto no quedó allí. En el 98 viene la crisis rusa, que es que Rusia deja de pagar deuda, y la combinación del 97-98 hace que los fondos se salgan de los países en desarrollo, digamos, ¿no? Sí, la crisis asiática fueron devastadoras para el Perú, porque se paró lo que se llama la cadena de pagos, ¿no? Yo no te pago a ti porque no me han pagado a mí, ¿no? Y tú no le pagas al banco porque yo no te he pagado a ti porque a mí no me han pagado. Empezaron a quebrar bancos, más de 7, 8 bancos quebraron. El sistema financiero peruano enfrentó la quiebra de varias instituciones bancarias, como el Banco República, Banex, NBK Bank y Banco Latino, y la falta de liquidez afectó a todas las empresas, grandes y pequeñas. Los bancos peruanos se quedaron sin posibilidades de financiamiento o con financiamientos cortados. Eso significó cortes de procesos de inversión, y esos cortes de procesos de inversión se tradujeron en menor demanda, menor actividad económica, caída del producto, que desde el año 98 duró ininterrumpidamente hasta el año 2001. Para finales de los 90, las preocupaciones ya habían llegado a Latinoamérica. En Brasil, la fuga de capitales obligó al gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso a adoptar un compromiso de disciplina fiscal con el FMI, pero finalmente terminó devaluando el real para dejar flotar el dólar. Las crisis clásicas de América Latina, o sea, crisis en las que te habían sobrado los dólares, gastaste como loquito, te faltan los dólares, no puedes pagar los gastos, entre ellos los del Estado, entonces el Estado no puede pagar su deuda, tiene que devaluar, como devalúa y hay deudas en dólares, hay un frenazo en el sector privado. Así fue Ecuador. Yo era analista, de hecho, y era crónica de una muerte anunciada, los bancos quebrados, la agencia de seguro de depósitos, de garantía de depósitos, no tenía plata para pagar depósitos ni de chiste. Brasil y Argentina. Se estima que solo entre agosto y diciembre de 1998, Brasil perdió 25.000 millones de sus reservas, mientras que en su mercado bursátil se desplomó más de 20%. En el Perú, el PBI se contrajo 0.4% en 1998 y la Bolsa de Valores de Lima perdió un 25%. Ya en la década de los 2000 sí se consolida un sector externo menos vulnerable, ¿no? De forma tal que cuando ocurre la crisis del 2008, la otra gran crisis internacional que ha habido, ¿no? Entonces nos agarra a nosotros con mayor experiencia y con mayores, digamos, municiones de cómo prevenir una crisis contagiada del mundo internacional. El lunes 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra, fuertemente golpeado por las pérdidas de los activos tóxicos. El colapso de una entidad considerada demasiado grande para caer desató el pánico. La conocida crisis de las hipotecas subprime, tan profunda como la depreciación de 1929, había empezado y arrastraría a la economía mundial.
El Perú redujo su tasa de crecimiento de 9.8% en el 2008 a 0.9% en el 2009, pero no entró al terreno negativo. Felizmente, en el Perú, por primera vez, el gobierno peruano puede gastar más para compensar esa reducción de la demanda externa vía exportaciones, ¿no? Entonces, el Banco Central también tiene más posibilidades de, ¿no?, reducir sus tasas de interés. Y entonces todo eso permite que la economía peruana se recupere rápido de esa crisis de afuera. Entonces en el 2009 se crece poco, pero no se cae en una recesión abrupta, y en el 2010 se vuelve a agarrar un ritmo de crecimiento bastante interesante, ¿no? El hecho de tener plata, de tener confianza, ¿no?, de que se manejaran bien algunos mensajes, fue suficiente para que el sector privado sintiera el golpe, pero siguiera gastando, ¿no? Y la economía no parara, ¿no? La economía entra en una breve recesión en el 9, pero sale volando como una ave chica, ¿no? Y es cuando uno mira el mundo en trabajos que han hecho en el fondo, en bancos, en el Banco Mundial, uno de los países al que mejor le fue. ¿Cuál es el miedo ahora? El miedo ahora es que Estados Unidos empieza a crecer, eso es bueno para el Perú porque nuestras exportaciones van a aumentar, pero la China no está creciendo tanto, y por otra parte el miedo de que suban las tasas de interés, y al subir las tasas de interés hay miedo que el crédito empiece a fluir hacia los capitales, empiecen a fluir en sentido contrario. Felizmente el Banco Central tiene muchas reservas, muchos recursos, y es una institución de clase mundial. Entonces, en ese sentido, sí, el Perú, y gestión ha acompañado ese proceso, también ha aprendido a manejar mejor estas situaciones de crisis mundial que siempre van a existir.